Queridas amigas y amigos, hoy tengo un plato fuerte que sé que lo vais a disfrutar un montón. Vamos a hablar de este libro, La sabiduría de Lester Levinson, y tenemos aquí, yo creo que la persona más importante o más involucrada con los textos de este libro, que es Miguel Iribarren. Hola, Miguel. Hola, muy buenas, Gemma, muy buenas a todos los espectadores y oyentes. Encantado de conoceros y de saludaros. Pues por si no le conocéis, Miguel Iribarren ha traducido más de 200 libros del ámbito de la terapia, del crecimiento personal, de la espiritualidad, y algunos son tan conocidos que seguro que los tenéis todos en vuestras casas, como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, La desaparición del universo, de Gary Renard, y los libros de David R. Hawkins, que vamos a hablar ahora de él y ya vais a entender por qué. Bueno, aparte de todo esto, que ya da trabajo, pues es socio fundador de la editorial El Grano de Mostaza, que es una editorial para todos los que leemos espiritualidad, pues estaréis conmigo, que es una editorial de referencia. Y por si esto es poco, también está especializada en temas de espiritualidad relacionados con un curso de milagros y con la filosofía Vedanta Advaita. Muchas cosas, Miguel, no paras, ¿no? No paro, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Desde que empezamos con la editorial, pues sí, no hemos parado. No hemos parado. Proyectos muy bonitos, pues como este de Lester, pero de mucha otra gente también. Estamos ahí con autores como David Hawkins, como estamos ahora preparando cosas de Muji, estamos con Enrique Corbera, estamos con, bueno, cantidad de cosas, con Kenneth Wapnick, Gary Renard, gente más del curso también, John Mundy, Gaby Bernstein, ahora estamos también con Wayne Dyer, bueno, pues con toda esta ola de la transformación, cabalgando la ola. Casi nada, o sea, has dicho unos cuantos nombres que sería para pararse en cada uno de ellos, pero hoy nos vamos a parar. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que cada uno de ellos tiene mucha tela que cortar. Sí, Mucha, es verdad. mucha. Pero fíjate, de todos estos, yo creo que el menos conocido a nivel popular es justamente el que vamos a hablar hoy, Lester Levinson. Y yo creo que para comprender el mensaje del libro, La sabiduría de Lester Levinson, primero tenemos que saber quién es el personaje. ¿Nos cuentas un poquito su historia? Sí, os cuento un poquito lo que recuerdo, que así a grandes trazos, lo que me llegó del personaje, lo que es que él había sido un hombre de negocios, una persona de la calle, incluso, vale, parece que era un poco mujeriego y tal. Y es alguien que nunca se había planteado nada de la espiritualidad. Era un hombre que tenía intereses en el petróleo, en la madera, un empresario que quería ganar dinero, vivir bien y, y de repente pues tuvo este giro en su vida. Y entonces esto a mí me abre mucho el horizonte, porque tengo la sensación de que cualquiera podemos tener una transformación radical en nuestra vida y podemos acceder a ámbitos de la conciencia y ámbitos de nuestra persona y de nuestra mente que son totalmente insospechados. Entonces este tipo de santos reconvertidos son como más interesantes que los que son santos desde el principio, ¿no? Es verdad, tienes razón, porque esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y ahí estamos nosotros, de alguna manera dando pasitos, ¿no? Acercándonos a eso que unos llaman iluminación o esa gran transformación. De hecho, fíjate, cuando leí el libro, lo primero la primera similitud que encontré fue entre el mensaje de Levinson y el famoso dejar ir de Hawkins. Cuéntanos la relación, porque estoy segura de que muchos que nos ven conocen Bueno, a Hawkins, pero no a Levinson. sí, claro. Hawkins ha tenido mucha más difusión. Hawkins era un tío de gran talento, era un hombre de gran talento, era muy listo,
y estaba muy arriba también en la escala espiritual, o sea que aunaba, tenía todo el perfil de científico y todo el perfil espiritual. Lo que pasa es que por algún motivo no mencionó que Lester había sido su maestro y había pasado mucho tiempo con Lester, y Lester le había ayudado mucho a Hawkins, porque Hawkins, entre otras cosas, tuvo muchas enfermedades que tuvo que superar, tenía depresiones, tenía problemas de la vida. Y Lester, que era, en mi opinión, un tío encantador, solamente, vamos, si ves los vídeos, ya quieres estar con él, ¿no? Que por cierto están gratis en YouTube, si alguien quiere buscarlos. Pues estuvo con él y de alguna manera la idea de dejar ir es vieja como la humanidad. Simplemente es una reformulación del desapego de los budistas es la misma idea de un poco renunciar al autocentramiento, al centrarnos tanto en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y aprender a soltar las reacciones, a no guiarnos tanto por las reacciones y estar más abiertos y en cierta medida pues practicar un poco también las ganas de dejar ir y en cierta medida la voluntad, es decir, que no seamos totalmente arrastrados por las emociones, sino que sepamos ser observadores de las emociones, sepamos volver al centro y actuar con prudencia, con justicia, con centramiento, etc. Entonces, este factor del dejar ir, digamos que es universal, se le puede llamar desapego, se le puede llamar... Y vamos, por ejemplo, dentro de las enseñanzas budistas, pues es una de las columnas, el desapego. Y entonces esto simplemente es una reformulación, lo que pasa que con un lenguaje más nuestro y con una idea digamos que está muy bien expresado en estas dos palabras, ¿no? Porque no es tanto la voluntad de soltar algo, hacerlo, sino es más bien como abrir la mano, es como tener la mente cerrada y es como tener el puño cerrado y de repente uno dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿No? Simplemente voy a abrir la mano. Y el gesto de abrir la mano es muy bonito porque no es un gesto, es un gesto inofensivo, es simplemente me doy cuenta de que estoy muy cerrado y quiero abrir la mano, quiero verlo de otra manera, quiero mirar la situación de otra manera. Es como dejar de aferrarnos, ¿verdad? Esa imagen que nos muestras, ¿no? De algo agarrando. Es es tan fácil. De hecho, nos dice Levinson, dice, la única manera de corregir un problema es dejarlo ir. Y se queda tan ancho. Sí, bueno, de alguna manera se queda tan ancho y tiene toda la razón. Los problemas, digamos, son producto de una manera de mirar la situación, en la que nosotros normalmente nos ponemos en el centro y entonces un problema para mí. En general es una situación y de repente tengo un deseo de que salga de esta manera la situación. Y entonces empieza el problema. El problema es función de lo que yo deseo. Y en esto, mira, hay una frase genial en una película que se llama Revolver, no sé si la habrás visto, pero es magnífica y la recomiendo a todo el mundo que pueda verla porque es un absoluto 10. O sea, es tan recomendable como Lester. Se llama Revolver y antes estaba gratuita en YouTube. Y uno de los protagonistas dice, no hay problemas, solo situaciones. Y me quedé con la copla enseguida porque dije, hostia, esto es verdad. Sí. Fíjate, otra frase de Lester dice, cuando el deseo consciente de soltar es más fuerte que el deseo inconsciente de aferrarse, entonces dejas ir. Claro, el deseo inconsciente tiene que ver digamos, con toda la construcción de la personalidad. Nuestra personalidad es nuestra identidad y como identidad es supremamente frágil. Todas estas enseñanzas van al fondo de la identidad. Digamos que Ramana Maharshi a mediados del siglo XX ya nos dijo, si quieres avanzar en la espiritualidad, responde a quién soy yo. Es decir, mira la identidad. ¿Con qué te identificas? ¿Qué eres tú? Entonces, digamos que el aferramiento inconsciente es para mantener una identidad.
es para saber quién soy. Lo mismo que el proceso continuo de pensar, como explica muy bien, por ejemplo, Eckhart Tolle. Pensamos para saber quién somos. Pensamos porque necesitamos una identidad. Y la identidad surge al mismo tiempo que el pensamiento. Surge el pensamiento hacia afuera y la identidad hacia adentro. Es un emerger coemergentes, simultáneo, como dicen los budistas también. Entonces, este aferramiento es función literalmente de la necesidad de saber quién soy, de tener una identidad, y del temor a perder mi identidad y a no saber quién soy. Entonces, visto desde aquí, todas las cosas tienen mucha más explicación, porque si tenemos la honestidad y la honradez de mirar directamente esta cuestión de la identidad y de darnos cuenta de la precariedad de nuestra imagen y de cómo la defendemos continuamente, de lo frágil que es, de que cualquier cosa que nos digan nos hace sufrir, etc., quizá empecemos a hacer una base bastante más sólida para afrontar el día a día, los problemas o lo que llamamos los problemas y las situaciones. Entonces, tanto Lester como David Hawkins tenían este fondo muy claro, este fondo de la identidad, de que en realidad vivimos, queramos darnos cuenta de ello, ¿no?, sobre una identidad absolutamente frágil, sobre una imagen que es absolutamente vulnerable. De hecho, cuando él tiene la gran crisis que le hace despertar, él cuenta en el libro cómo él se hacía esta pregunta, ¿verdad?, repetidamente, ¿no?, para llegar a quién soy yo. Y ahí iba como descartando. Esa es una parte del libro muy bonita, porque cuenta el proceso, ¿no?, cómo llegó él a esto. Sí, sí. Hay un par de cosas que me parecen preciosas. Primero, que dijo: yo me fío de mí mismo, me encierro aquí y hasta que no lo consiga no salgo. Es decir, no voy a consultar con nadie y voy a preguntarme a mí mismo qué es lo que me hace sentirme bien. Esta es la gran pregunta de Lester. ¿Cómo me siento bien? Y él lo describe de manera muy precisa. Dice: me di cuenta de que me sentía bien cuando amo. Me siento bien cuando amo, no tanto cuando me aman, porque él miró su situación y analizó y dijo: ya tengo una familia que me quiere, ya tengo novias que me quieren, amigos que me quieren, y no soy feliz. ¿Cuándo soy feliz? Soy feliz cuando yo amo a otros, cuando el amor sale de mí. Entonces, y esto es muy interesante y concatena muy bien con la pregunta sobre la identidad, porque el amor es lo que da identidad. Es decir, cuando uno siente amor a lo grande, no tiene dudas con respecto a quién es. El estado de amor conlleva una afirmación de la identidad. Es decir, cuando amo sé quién soy. Y digamos, es el regalo añadido, pero es todavía más profundo que el amor, porque es, o por lo menos tan profundo como el amor, porque de alguna manera, como humanos, lo que estamos buscando consciente, inconscientemente, continuamente, es qué soy, quién soy, qué hago aquí, a dónde voy. Bueno, pero todo eso se resume en la identidad: quién soy, qué soy. Entonces, el tema de que es el amor precisamente el que nos da identidad. Cuando uno ama, no se plantea la pregunta por la identidad, porque puede estar plenamente identificado con sí mismo. O sea, yo amor, no tengo dudas de mí. Yo inteligencia, yo estrategia, caben dudas. Pero yo amor no cabe duda, es plenitud. Tal cual. Él plantea el amor efectivamente como acción. Dice, hay una palabra, esto es textual, hay una palabra que distingue el amor correcto del amor equivocado, y esa palabra es dar. Bueno, es que me parece tan fino y tan sintético, y es que lo dice todo. Sí, y es más, él habla, le repreguntan en este caso, y él habla de sí, en concreto, ¿qué se puede dar? Porque lo que se puede dar a nivel material es limitado. Doy, digamos, una cosa material, doy un bolígrafo mío y dejo de tenerlo, ya no puedo darlo. Pero él dice, hay una cosa que puedes dar y puedes darlo sin dejar de darlo, puedes darlo a todos. Y esa cosa es la sabiduría.
La sabiduría tú la puedes dar y la puedes dar a todos. Y da el ejemplo de cuando enseñas a pescar, en lugar de dar un pez a alguien, le enseñas a pescar, le estás dando no una comida, le estás dando 60.000 comidas, creo que dice además literalmente 60.000 comidas. Le estás enseñando a procurarse el sustento. Entonces, ahí hay algo que escuchar muy profundo de lo que nos dice Lester. ¿Qué puedo dar? Puedo dar sabiduría, puedo dar... Pero claro, la sabiduría tiene que ser lo que yo tenga encarnado, lo que sea mi experiencia, lo que yo pueda decir con autoridad. Lo que yo sepa de verdad, lo que yo te diga, sí, esto lo sé. No lo he leído en Lester, esto lo sé. Claro, de hecho él invita a verificar, dice, oye, no te creas nada, verifícalo, que eso lo dicen otros maestros. Y justamente él hace la misma invitación, ¿no? Que no sean palabras, sino que sean vivencias. Sí, sí, esto es como un soplo de aire fresco bueno, yo creo que para toda la onda de la relación guru-discípulo, maestro-discípulo, que ha llevado tantísima confusión a Occidente, ¿no? Cuando los occidentales hemos intentado tener relaciones con gurús, es un lío mayúsculo, porque somos muy individuales y no tenemos la mentalidad hindú de la rendición. Podemos llegar ahí, pero creo que tenemos más pasos antes hasta llegar a esa idea. Y en ese sentido, para nuestra mentalidad occidental, creo que está muy bien lo que nos dice Lester, que es, digamos, yo te puedo ayudar, te puedo guiar, incluso a veces, pero tú tienes que hacerte tu mapa, tienes que recorrerlo, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú y es tu camino. Y a mí me resuena mucho, ya te digo, porque los que hemos, digamos, chapoteado un poco en las tradiciones orientales, en los temas de gurús, de entregar la vida, de entregarlo todo, me parece terreno abonado para la confusión. Yo creo que a los occidentales es mejor que nos formemos un ego claro, una voluntad clara, y desde ahí podemos dar pasos más sólidos a un crecimiento, sí, un crecimiento personal, espiritual, de tipo que sea. Claro, y que superemos ese espíritu sectario de seguir al maestro fielmente y en Sí. lugar de seguir las enseñanzas, ¿no? O sea, Claro, Lester sí. invita a seguir la enseñanza y a vivirlo en carne propia, no a endiosarle, o sea, ningún maestro Sí, en sí, realidad. sí, exactamente. Lo que pasa que, fíjate, de mi opinión, hay tanta resistencia a encarnar lo divino que inconscientemente buscamos a alguien que porte lo divino por nosotros para seguir siendo humanos a una distancia conveniente de lo divino y estar más cómodos. Entonces hay una enorme resistencia a la idea de encarnar realmente el poder en uno, la bondad, el amor. Es mejor que haya un gurú ahí que sea muy divino y yo ya, digamos, yo ya sí eso, ¿no? Yo ya voy viendo. Yo ya sí y, eso. y bueno, pues es divertido, ¿no? Es divertido porque en algún momento tenemos que empezar a pulir un poco más la actitud, ¿no? Sí, sí. Miguel, veo también muchas semejanzas del mensaje de Lester con un curso de milagros. De hecho, él nos plantea el mundo como un sueño. Bueno, hay un parrafito que me gustaría leer porque es que me parece tan bonito. Dice, el sueño de la vida. Fuiste a dormir y soñaste que nacías en un pequeño cuerpo de niño y que cumplías 1 año, 2 años, 3 años, fuiste joven, después adulto y más adelante anciano hasta llegar a los 90 años. Te llevó 90 años tener este cuerpo de anciano, un tiempo muy largo, hasta que despertaste y te diste cuenta de que era un sueño. El sueño duró unos segundos. Mientras estabas en el sueño, te pareció que pasaban 90 años. Algún día verás que la creación es instantánea y que contiene el concepto mental de tiempo. Interesantísimo, interesantísimo porque toca el tema del tiempo y el tema del tiempo es el tema de este tiempo. El tema de este tiempo es el tiempo. Como vimos en 2012 y el final, el supuesto final del mundo, que en realidad, tal como lo habían dicho los mayas, no era el final del mundo, era el final del tiempo.
¿Qué quiere decir el final del tiempo? El final de tener que registrar la experiencia de manera secuencial en el tiempo. El final de tener que crear tiempo para ser. El final de la personalidad separada, por decirlo de otra manera. Porque como seres humanos, lo que nos define es una biografía, una historia en el tiempo. Una biografía personal. Yo nací en tal sitio, de estos padres, estudié no sé dónde, luego hice lo otro. Entonces, toda nuestra existencia humana se inscribe en el tiempo. Y es justo ahora el momento en el que podemos acceder a una identidad intemporal. Desde ese punto, desde donde está hablando Lester, que de repente ves toda tu vida y es como, bueno, pero ¿yo en qué he cambiado? Hay un sentido de mí que no ha sido tocado por esta vida humana. Y ese sentido de mí puede observar la vida humana y decir, bueno, he tenido una encarnación humana, pero a mí no me ha pasado nada, no me ha tocado nada. Y en este sentido apuntan lo mismo que apuntan todas las grandes tradiciones espirituales, por así decirlo. En ese sentido no es nada nuevo. Por ejemplo, los grandes clásicos occidentales, tanto aquí en España como Calderón o Shakespeare, ya decían que la vida era un sueño. Lo que pasa que ellos, diciendo que la vida era un sueño, se hicieron grandes clásicos, y ahora los maestros espirituales pues se sospecha de ellos porque digan que la vida es un sueño, pero están diciendo lo mismo en realidad, ¿no? Y bueno, es acceder a ese lugar donde ves realmente ¿qué ha cambiado en mí, en mi sentido del yo? En mi sentido del yo desnudo de contenidos. Es decir, en cuanto a los contenidos de mi biografía, todo ha cambiado. O sea, mi biografía se ha llenado de contenidos. Pero en cuanto a mi sentido del yo estricto, es decir, al sentido de yo soy, no ha cambiado nada. Soy exactamente igual que en el primer recuerdo que tengo a los 2 años, a los 3 años, o antes. No cambia. Lo que cambia son esos contenidos que pueden grabarse y secuenciarse en una biografía. Y al final esa es la identificación humana. La identificación humana es una narración, es una historia, es un cuento que nos contamos. Y quizá esa sea la gran ventaja, porque el cuento nos lo podemos contar de muchas maneras. La memoria es la cosa más plástica que uno se puede echar a la cara. Uno puede retomar una memoria, rehacerla, y si la has guardado en .com, la guardas en .es y no pasa nada. Te quedas tan ancho. Y tu vida ha cambiado, revisando tu memoria. Y es bueno que tengamos esta idea, esta noción, porque tiene una capacidad terapéutica inmensa. Tremenda. Y otra idea también que me parece bestial y que también está en un curso de milagros, es que el origen de todos nuestros problemas es la idea de que nos hemos separado de la fuente. Sí, sí, claro. Yo sospecho que Lester había estudiado el curso, te lo digo. Lo que pasa es que Lester es anterior a la edición del curso. Eso es lo curioso, que digo, es que no cuadran las fechas. Sí, hay algo ahí, no es exactamente, quizá lo leyó después y le encajó y empezó a hablar temas del curso, pero sí, ciertamente hay un paralelismo en la información que es asombroso. Que es muy... Es que tiene frases, mira esta, suelta y deja hacer a Dios. Sí, es una frase que en inglés es bastante común, ¿eh? Let go and let go. O sea, es conocida, es una frase, digamos, que allá muchos buscadores y no sé de dónde procede, quizá de la no dualidad, pero vamos, sí que en inglés sí que corre con mucha frecuencia. Perdona, me habías comentado lo anterior, que de repente me he despistado y se me ha ido el santo al cielo, pero si me recuerdas la idea, sí, pues me parece muy interesante. La idea de que el origen de todos nuestros problemas es que creemos que nos hemos separado de la fuente. Exacto, sí. De alguna manera hay muchos autores que apuntan a esta idea, porque, por ejemplo, uno de los que mejor la indica es ese Eckhart Tolle, ¿no? Cuando analiza
¿Cuál es el problema número uno del ser humano? Un exceso de pensamiento, ¿no? Un exceso de pensamiento concreto. Y de alguna manera nos revela y nos dice, mira, todas las emociones y los pensamientos tienen esa continuidad tan repetitiva y tan machacona, tiene un motivo, que es mantener la separación. O sea, la separación es lo no natural. Tienes que estar haciendo algo que no es natural para mantenerte separado. Tienes que estar pensando pensamientos centrados en ti para mantener tu identidad falsa y así creer que estás separado del todo. Entonces, cuando empiezas a juntar las piezas del puzzle de todos estos autores y sabios y grandes seres, te empiezas a dar cuenta de la condición humana. O sea, el mantener la identidad separada es un gasto de energía enorme. Estamos pagando un peaje abusivo por ser Gemma o Miguel o quien seamos cada uno. Sí, y hablando de la realización, él llama realización a lo que otros llaman iluminación. También ahí Sí, lo plantea despertar. el despertar, exacto. También ahí plantea algo muy paradójico, ¿no? Dice, estamos plenamente realizados en todo momento. Somos seres realizados diciendo que no lo somos. De modo que lo único que tenemos que hacer es soltar el no somos. Y lo que queda es el ser libre y plenamente realizado que somos. Hace ahí un juego de palabras con lo que somos y no somos que va muy al hilo de lo que estás contando y que es que lo plantea como tan sencillo. Bueno, claro, todos los que han llegado al despertar lo plantean como que esto es súper fácil y es que a lo mejor lo es, pero igual es eso, es que estamos ahí agarrados, como decías tú antes, con el puño ahí agarrado a unas ideas que nos mantienen completamente presos. Básicamente agarrados a unas ideas que mantienen nuestra identidad, atemorizados de que si abrimos la mano vamos a dejar de saber quiénes somos. Y es desde ese punto desde donde Lester habla aquí. Habla con mucha soltura de que siempre estamos realizados, es decir, hay una parte de nosotros que siempre se conoce a sí misma, siempre está centrada. La cuestión siempre es entre la identificación y la identidad. La identidad es la verdad, es lo que siempre somos. Ahora bien, no solemos estar en nuestra identidad, solemos estar en nuestra identificación. Es decir, bajamos el nivel de conciencia, como nos explicaría Hawkins en sus mapas, y entonces nos apegamos en función de la emoción que tenemos a una serie de contenidos que son propios de esos niveles de conciencia. Por eso somos tan adictos al miedo, por eso somos tan adictos a la ansiedad o a la tristeza. O sea, hay distintas adicciones a distintos niveles de identificación, precisamente para preservar la identidad separada. Todo el proceso de identificación tiene como fin preservar esa identidad separada. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo, un pánico a soltar nuestra historia y saber que somos algo informe, algo que no tiene dimensión, que somos espíritu básicamente, o que somos alma o espíritu, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, claro, todos los referentes de nuestra identidad, todos los referentes de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestro lugar todo eso se pierde. Pero lo vamos a perder igualmente. Esto es cuestión de tiempo y lo sabemos, ¿no? Y el reloj ya está corriendo. Y entonces estamos, pues muchas veces ahí entre las dos cosas, ¿no? Entre la identificación y la identidad. Con miedo a reconocer plenamente la identidad, insatisfechos con la identificación porque sabemos que es muy limitada y que casi necesariamente suele estar basada en una emoción negativa. Entonces es muy incómoda, requiere un precio alto. Y en digamos, en esas dos bandas pues nos vamos moviendo como buscadores o como encontradores o como lo que seamos. De hecho, al ir un poco de lo que decíamos, ¿no? Cada pensamiento de alguna manera pues paga un alquiler. Levenson, tomando sus palabras, dice que cada simple pensamiento se materializa en el mundo físico. Esto me recuerda un poquito al texto de Los pensamientos son cosas, de Ernest Holmes, ¿no? Que también es como cada pensamiento tú lo materializas. Luego lo han tocado muchos Sí, también lo dice autores. un curso de milagros, todo También. pensamiento crea forma en algún nivel. Y
Claro, la cuestión es la siguiente, es con qué mente pensamos. Generalmente en la tradición anterior al curso que yo estudié, se habla de que hay como dos modalidades de la mente, la mente concreta que crea pensamientos concretos y la mente abstracta. Y por ejemplo el curso dice que la mente natural es completamente abstracta, es decir, no entra en divisiones, en clasificaciones. La mente trata las cosas como totalidades, esa es la mente verdadera, la mente abstracta. La mente que se ha desviado de la abstracción se vuelve concreta y empieza a dividir la realidad y por tanto a clasificarla, a jerarquizarla, a dividirla, a clasificarla, etc. Entonces es ese pensamiento concreto el que realmente nos crea formas, pero crea formas... Es decir, podríamos distinguir incluso la forma del pensamiento está basada en la imagen y en la palabra. Un pensamiento se puede expresar en imágenes, pensamiento concreto estoy hablando, se puede expresar en imágenes o en palabras. Pero la luz que ilumina el pensamiento en sí es luz, es informe, ¿no? Y no puede tomar forma. Es decir, podemos pensar en la luz como vibración, la vibración que mueve ese pensamiento es informe. Ahora, en la medida que es un pensamiento concreto, toma forma. Toma forma como una imagen que es como pensamos en imágenes y en palabras. Como pensamiento concreto. Y Miguel, ¿qué podemos hacer para moldear nuestro pensamiento y que empiecen a materializarse cosas diferentes a nuestro alrededor? Bueno, pues hacer un entrenamiento mental. Entrenar la mente. A mí me parece, por ejemplo, que entrenar la mente es una de las grandes expectativas, una de las grandes esperanzas para los buscadores de nuestro tiempo, ¿no? El hecho de que podemos entrenar la mente. El gran mensaje del curso es este, que es posible entrenar la mente, que es posible poco a poco ir entrenando la mente y elegir qué quiero pensar. Para desarrollar es como si pudiéramos desarrollar un nivel por encima de la mente concreta, que sería el nivel de lo que Kenneth Wapnick llama el tomador de decisiones en la mente, o lo que los budistas llaman el observador, los hindúes también lo llaman el observador, o el estado de Turiya, el cuarto estado. Tiene distintos nombres en distintas tradiciones, y es algo que observa el pensamiento. Es un nivel de conciencia que observa el pensamiento y tiene capacidad de elegir. Elijo este pensamiento, o más bien elijo este sistema de pensamiento, esta forma de pensar, esta actitud, sí, yo lo llamaría como actitud, como esta actitud ante la vida. Digamos, el sistema de pensamiento se puede plasmar luego en una actitud ante la vida. Entonces, podemos elegir una forma de pensar y plasmar una actitud vital que nos conduzca a ciertos resultados. Todos sabemos que pensar pensamientos amables o positivos nos hace sentirnos mejor que pensar pensamientos negativos. Y en esto hay discrepancias, pero yo estoy convencido de que cuando empezamos a darnos cuenta de que podemos cambiar la manera de pensar y podemos elegir qué pensamos, si bien no somos el pensamiento, podemos elegir lo que pensamos. Ahí empieza la verdadera liberación. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, soy libre, pero no soy libre ni en mi identidad corporal, ni en mi identidad como imagen. Empieza a ser libre en la mente en la medida que puede elegir lo que quiero pensar. Claro, ahí sería un pensamiento voluntario, ¿no? Elegido y dirigido hacia donde yo quiera dirigirlo. Y sistematizado como, por ejemplo, elegir pensamientos de unidad en lugar de elegir pensamientos de separación. Elegir pensamientos de solidaridad en lugar de pensamientos autocentrados o egoístas. Ese tipo de actitud, o sea, hacer una apuesta por una actitud no quiere decir que no tengamos otro tipo de pensamientos, pero los vemos venir y no elegimos actuar en función de ellos. Es decir, una vez que vemos venir el pensamiento, podemos elegir
actuar en función de él o no. Evidentemente, de cara al mundo y de cara a los demás, lo importante es nuestra actuación, qué hacemos, pero de cara a nosotros mismos es qué elegimos. El pensamiento siempre es el padre de la acción. Y el pensamiento, digamos, educado, se plasma en una actitud. Bueno, este tema daría para... Todos los temas, estos darían para... Todos los temas, bueno, cualquiera de ellos. De hecho, son inagotables. O sea, fíjate la cantidad de libros que se publican cada año y Sí. de autoayuda, de espiritualidad, y no se agotan. Y se siguen vendiendo, que es lo asombroso a veces. Es lo asombroso, porque los que estamos en la búsqueda no acabamos de soltar, no acabamos Somos adictos. Bueno, pues yo la verdad es que tengo que recomendar, sé que hay muchos libros que cuentan estas cosas, pero yo hoy os tengo que recomendar La sabiduría de Lester Levinson, de El grano de mostaza, porque además es un libro para leerlo del tirón, pero es un libro también para hacer así y leer la primera frase que te encuentres. Es impresionante, es casi como una especie de oráculo que te va a dar la frase que tú necesitas en ese momento. Miguel, ¿tú alguna vez haces estas tonterías que hago yo con los libros? De voy a abrir y a ver qué me cuenta. Mis propias tonterías, mis propias fantasías, pero que para mí son experienciales con Lester. Yo a veces, cuando estaba trabajando con Lester, yo le sentía, cuando estaba meditando y le sentía a Lester. Y me parecía, es una presencia súper simpática, es increíblemente simpático Lester. Pero una cosa, y yo me encantaba esta sensación de presencia de Lester, pero encantador, o sea, un preferido. Y para mí lo que me venía es el hermano pequeño de Jesús. Jesús es como el hermano mayor, tiene una autoridad espiritual impresionante, pero Lester es su hermano pequeño, es como muy cercano. Te dice muy parecido, pero es como te coge de la mano. Es una sensación súper cercana. Y de Lester me llega muchísimo el que dijera, mira, a mí se me ocurrió, tengo que amar todo mi pasado, tengo que coger todo mi pasado y llevarlo al amor. O sea, me doy cuenta de que todo mi pasado es algo que yo me he inventado, porque no es objetivo. O sea, yo puedo empeñarme en que mi pasado, mis memorias, mis imágenes, mis recuerdos son objetivos, pero no lo son. Entonces, puedo llevar todo eso al amor. Puedo entregarlo al amor, puedo amarlo y puedo amar a todas las personas que han participado en mi pasado y entonces ya me sentiré libre. Y no solo lo decidió, sino que lo hizo. Y me pareció de una lucidez que me inspiró a hacer algo parecido. Evidentemente no llegué al final. ¿Cuánto te queda? ¿Te queda un cachito? Me quedé en algún lugar intermedio, pero lo que hice me sirvió, y me sirvió mucho, hasta el punto de que recibí llamadas de gente que no había visto en 40 años, en 30 años. Madre mía. Y me pareció un método singular, muy poderoso y súper interesante. Entonces, si queréis leer el libro, yo os lo recomiendo a todos porque me parece que tiene una cantidad de verdad, ese método increíble. Es el compromiso de uno mismo con su pasado y limpiar el pasado y llevar el pasado al amor. Yo casi que me voy a quedar con ese mensaje, ¿eh? Revisar el pasado y llevarlo al amor. Pasado al amor. Y tu propio pasado, solo tú lo puedes hacer porque tus imágenes, tus recuerdos son únicos de ti. Y es lo mismo que el curso diría, perdonar tu pasado, llevarlo al amor. A mí me gusta como lo expresa Lester, es llevar todo tu pasado al amor. Y ser capaz de amar todas las situaciones que has vivido, todas las personas. Y esa es la idea. Es limpiar todo el pasado, porque cuando el pasado está limpio, puedes acceder a esa identidad que está por encima de lo humano y del pasado. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a quedar con estas ideas dando vueltas, que por muchas vueltas que le demos todavía le tendremos que dar alguna más,
porque siempre se nos escapa Sí, algo. más que darle vueltas, empezar a practicarlas. Eso, no pensar tanto y más arremangarse y venga al tajo, ¿no? Acción, sí, sí. Empezar a recordar y a cambiar los recuerdos. Así es. Pues Miguel, muchísimas gracias. Sé que eres un hombre muy ocupado y no sabes cuánto te agradezco que hayas abierto esa ventanita y nos hayas invitado a entrar en tu casa para contarnos estas cosas tan inspiradoras que nos has contado. Gracias. Pues estoy encantado de haber estado aquí con vosotros y bueno, mi salsa. Gracias por la invitación y gracias por la ocasión de hablar del Lester, que me encanta. Y ojalá que pueda llegar a mucha gente porque es una gran ayuda. Es, como os decía, es una presencia encantadora. Invocar, si tenéis ocasión, pensar en él, invocarle, que seguro que viene y os da un abrazo. Qué bonito. Pues gracias a todos por estar ahí. No os vayáis porque voy a leer un pedacito del libro que os va a encantar y una vez que haya terminado el vídeo, ya sabéis, siempre os vamos a invitar a que sigáis conectados con el canal de Espacio Argenta, con el canal de la editorial El Grano de Mostaza, para que tengáis contenidos pues un poco al estilo, ¿no?, de contenidos que nos hagan crecer, que nos hagan replantearnos las cosas y, como dice Miguel, que nos empujen para ponernos en acción. Así que gracias a todos por estar ahí y gracias, Miguel, una vez más. Gracias a todos. Gracias, Gemma. Gracias a todos. Un abrazo. Cuando inicié mi búsqueda, pensé que el pensamiento, entre comillas, me daría las respuestas. Tenía una mente tan activa como la que más, pero estaba al final de la línea. Había tenido un segundo ataque al corazón y me dijeron que estaba acabando, que me quedaba poco tiempo de vida. De modo que tenía que tener las respuestas. Y aunque mi mente estaba más activa que la mayoría de las mentes, la intensidad del deseo de obtener respuestas hizo que me planteara una pregunta cada vez, borrando todo lo demás. Esta concentración bastó. Debido a la intensidad de este deseo de obtener las respuestas, empezaron a venir. En un periodo de 3 meses pasé de ser totalmente materialista al extremo opuesto. Lo material no es nada y lo espiritual lo es todo. Empecé con ¿qué es la felicidad? Descubrí que la felicidad dependía de mi propia capacidad de amar. Al principio pensé que dependía de ser amado. Revisé mi vida y vi que mi familia y mis amigos me querían mucho. Y sin embargo, yo no era feliz. La siguiente pregunta fue, ¿qué es la inteligencia? Persistí hasta que lo vi. Solo hay una inteligencia en el universo y todos podemos tenerla. A continuación, trabajé sobre la responsabilidad y descubrí que soy yo responsable de todo lo que ocurre y de todo lo que me había ocurrido. La creación es algo que yo había creado. Finalmente me centré en la pregunta ¿qué soy yo? Descubrí que la totalidad del mundo no es sino tú, que nunca ha habido nada más que tú, porque solo hay uno, y tú eres ello. Con este texto terminamos y te invito a que sigas leyendo y profundizando en esta maravilla de libro, La sabiduría de Lester Levinson. Nos vemos pronto.